Y estamos esta vez en compañía de Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre de Comunicación Política. Y ya en esta edición, ahora en México, estuvieron aquí en Quito. Se hizo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, si mi memoria no me falla, Daniel. Y te conocí ahí por primera vez. Y dentro de eso, pues ha habido alguna evolución en desarrollo con Quito, con su participación, con el ejemplo de la cumbre. Cada año se promociona. Vas a un tema de profesionalización con los comunicadores políticos, especialmente. Y quisiera arrancar un poquito para que nos cuentes el desarrollo que ha habido de la cumbre per se, desde aquel año aquí en Quito. Bueno, ha crecido mucho, sobre todo en contenidos, en cantidad de conferencistas, en la idea de la participación y la profesionalización de la comunicación política. Muchas personas que han conocido aquí en Quito la cumbre han continuado participando en grupos, en programas y desarrollo de las universidades, como el que me toca estar en estos momentos visitando Quito por la Universidad de San Francisco con el programa de consultoría política y que es apoyado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Digamos que la profesionalización y la necesidad de tener más y mejores políticos está íntimamente relacionado con mejor democracia. Así que en ese camino que hemos iniciado ya hace más de 5 años, continuamos en crecimiento. Ya hay 2 encuentros anuales y hay 5 o 6 encuentros durante el año más chicos, pero de entrenamiento y capacitación por países, por provincias. Así que muy contentos de que esto que se inició hace 6 años atrás hoy es una realidad con gran expansión, sobre todo basado en la profesionalización de la formación en comunicación política. Están en México, están prácticamente ya próximos, va a ser del 4 al 6 de diciembre, en plenas fiestas de Quito, de hecho. Pero va a ser en México. ¿Cuáles son tus expectativas con esto? ¿Cuántos inscritos ya hay? ¿Cómo está la comunicación de la cumbre en toda Latinoamérica? Porque estás arrastrando gente de toda Latinoamérica. Sí, participan de más de 20 países iberoamericanos, tanto consultores como asistentes. Más de 2.500 asistentes tendremos en México y más de 200 consultores. En el sitio web, que es www.cumbre2014.com, está toda la información, la planilla de inscripción, los currículum de los conferencistas que van a estar dando sus charlas, los cronogramas, los aspectos y un eje fundamental que tenemos este año en México, que es el eje de la política y la mujer, la participación de las mujeres en política, casos exitosos, problemas que se enfrentan, leyes de paridad en Latinoamérica. Así que es un tema interesante que incluimos por primera vez como eje temático específico de estudio. Y arrancando de México, ayer tuviste una charla, de hecho, de inauguración del primer programa de comunicadores políticos, acá ya profesionales en la Universidad de San Francisco, y mencionabas un ejemplo a propósito de México. Robo un poquito, ¿no? Cuéntame un poco cómo ves este desenvolvimiento que definitivamente la política en América Latina, vamos a centrarnos en América Latina, tiene esta característica de la corrupción. Bueno, hay graves problemas de corrupción en distintos lugares. En el caso puntual de que hablamos, es una campaña que fue sorprendente en el mes de julio en México, donde uno de los candidatos a alcalde, que ya había sido alcalde de esa ciudad, reconoce que cuando él, ante la pregunta de un periodista, que le dice que él en sus actos entregaba dinero y que la corrupción, y él reconoce que sí, que había robado durante su gobierno, pero que él había robado poquito, basado en el precontexto que él creía que sus competidores que robaban también, pero mucho. Entonces cuando nosotros escuchamos esas declaraciones, parecía un escándalo en la prensa, en todos lados. De hecho, yo creo que igualmente es un escándalo, pese al resultado. Pero él dice, y logra su posicionamiento diciendo, no, entre 3 candidatos, 2 que roban mucho y 1 que roba poquito, tienen que votar al que roba poquito, y ganan la elección. ¿Y gana ampliamente la elección? Gana ampliamente la elección, es nuevamente alcalde, en algo que había sido un escándalo y una crisis comunicacional, pero sin lugar a dudas había una estrategia de comunicación atrás que lo hace que quede estigmatizado más allá de ganar una elección. Yo creo que a veces no es lo mismo o no es lo importante ganar una elección si toda tu vida y cuando tus hijos caminen por la calle van a decir, tu papá es el ladrón que roba poquito. Entonces digo,
Ese es un detalle. En este caso le sirvió para ganar una campaña electoral. Hay que ver en el futuro qué tan pesada esa mochila, que creo que a ningún político le gusta que le digan eso por la calle. Cuando hablamos de este tema tan profundo, bueno, yo creo que en todas partes del mundo, no solamente América Latina, pero con el tema de la corrupción y la política, y vemos por muchas generaciones un quimimportismo sobre la política en los jóvenes, y dentro de esto ahora vemos un boom en la comunicación. Y creo que mucho por ir haciendo paso a paso, ¿no? Y parte de esto creo que es la cumbre. Pero ¿qué piensas tú con respecto a este quimimportismo que todavía se puede encontrar en algunos jóvenes frente al tema político? ¿Y qué tanto pesa la corrupción? Porque según algunas estadísticas, pues pesa bastante. No, la corrupción pesa bastante y pesa más en momentos críticos de crisis o de complejidad donde la ciudadanía pone el ojo ante la falta de determinados servicios, ante la falta de oportunidades, ante la inseguridad, ante problemas estructurales, es de lo primero que refleja. Ahora, cuando hay momentos en los cuales mira para otro lado ante los hechos de corrupción. Con lo cual, digo, son procesos en Latinoamérica hacia los jóvenes, que en muchos países ha aumentado considerablemente la participación de los jóvenes en política. Tenemos leyes en Argentina que, además del voto ser obligatorio en las elecciones, salió una nueva ley donde los jóvenes de 16 y 17 años también pueden votar de manera voluntaria. Porque hay un movimiento juvenil en Argentina de mayor participación en la política. Y en Latinoamérica creo que a través de movimientos, de percepciones, de participaciones, de luchas, de pensamientos, de significados, la participación de los jóvenes ha aumentado. Tú tienes bastante experiencia en la política. En efecto, si no me equivoco, consejero, ¿cómo lo dicen en Argentina? Concejal también, ¿no? En San Martín, que es, pues, no es un pelo de cochino, digamos así, ¿no? Es San Martín. ¿Cuántos habitantes tiene San Martín? 500.000 habitantes. Entonces, estamos hablando de una zona, además, muy cercana a Federal. Sí, es la zona del conurbano bonaerense. Entonces, cuéntame un poco esta participación juvenil, por poner un caso que tú estás tan cercano como el tema de San Martín, y si nos vamos al otro polo del mundo con Hong Kong, con todo lo que estaba pasando, las redes sociales. Las redes sociales, en ese caso, los que saben entender para qué existen las redes sociales, para qué las pueden utilizar, cuál es su potencialidad, generan momentos de alto impacto. Generaron en Egipto derrocar al sistema de Mubarak, porque utilizan las redes sociales para organización, para difusión internacional, para romper con la censura y los canales tradicionales, y es una forma de expresión, que si esa expresión uno logra organizarla, logra ponerla en la agenda de los medios y logra hacerla que eso virtual sea real, es el efecto que ves en Hong Kong, el efecto que se vio en Egipto, el ejemplo que se vio en México del movimiento 132, 133, no me acuerdo ahora el número, de los estudiantes cuando asumió el presidente Peña Nieto. Como herramienta de organización tiene experiencias notables y muy, muy interesantes. Vuelvo a reiterar, la clave es saber para qué usamos las redes sociales, para qué debemos estar, cuáles redes sociales sirven para organizar, cuáles sirven para comunicar, cuáles sirven para relacionarse con periodistas. Y en eso la profesionalización de la comunicación política contribuye mucho. Cuando hablamos en mercadeo y siempre partiendo de estrategias y partiendo del producto que tenemos, ¿no? Una cosa es vender un perfume de tales características, el otro es un perfume de tales otras y tiene otro precio, y así vamos a comunicar esto, ¿no? Cuando hablamos de política, si mi producto tiene estos efectos de corrupción, tiene tal vez una manchita por ahí en su currículum, en su vida, o tal vez no ha sido, digamos, alguien tan conocido, ¿no? ¿Qué dirías tú con esto? O sea, ¿cómo vamos manejando el tema de yo buen político para hacer buen producto en comunicación? Primero, para ser buen político tiene que ser buen ciudadano. Yo siempre digo, cuando hablamos con clientes, con nuevas cuentas, con nuevos proyectos, el político, si no puede caminar por la cuadra de su casa, que lo conozcan y que sea bien tenido en cuenta, yo diría que directamente ni se involucre en política, ¿no? Porque la buena persona, la trayectoria, uno no puede crear personajes virtuales creyendo que
que uno crea candidatos como si estaría fabricando paquetes de galletitos de detergente para vender en el supermercado, porque si no las consecuencias van a ser muy graves. Cuando hablamos del ridículo, cuéntame el tema del ridículo frente a este tema tan importante. Yo recuerdo, y tal vez en tus casos de estudio habrás visto a Abdalá en el Ecuador, cuando se vestía de Batman y caía del helicóptero y además cantaba canciones de los iracundos, ¿no? Definitivamente esto creo que está en la memoria de muchos ecuatorianos, al menos pasaditos los 30. ¿Qué pasa con esto del ridículo? La reputación, yo como asesor de comunicación, ¿qué le puedo decir? ¿Qué hago? No, en ese caso le diría que en vez de dedicarse a la política se dedique a hacer espectáculos cómicos o graciosos. Eso depende del posicionamiento de cada uno, no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa para salir en la televisión o en los medios. Uno va generando un posicionamiento y quedará en la historia como el Batman de los ecuatorianos y que encima cantaba, digo. Entonces un Batman trucho, porque Batman que yo no lo vi cantar nunca, real, verdadero. Pero, nada, hablando en serio, son cosas que van pasando y tal vez por decisión propia, por ideas que le ponen, por sus grupos, y bueno, van haciendo cosas que, como te decía, están totalmente desubicados, y la profesionalización de la comunicación política, la consultoría política, sirve para orientar muchas veces al político que se tiene que dedicar a hacer política. Y hay decisiones que debe tomar que deben estar basadas en la lógica, en la cultura, en las costumbres, en los sueños, en los valores, a partir de la investigación que tenemos en las distintas comunidades y en las distintas ciudades. Entonces, cuando hablamos de profesionalizar, es hacer cosas serias, es pensar en el futuro, es pensar en mejor democracia y en tener mejores gobiernos capacitados. Cuando dices tú, y te cito literalmente, comunicación sí, publicidad no. Bueno, esto es muy interesante. Si la política entiende que la mejor manera de hacer publicidad es cuando le comunica a los ciudadanos, cuando genera empatía, cuando le soluciona problemas, cuando comprende cuáles son sus significados por los que quiere luchar, sus valores, sus dificultades en la vida, y logra encontrar propuestas y soluciones para eso, mejor publicidad que esa no hay nadie. Lo que decimos nosotros en esta exageración, no es que esa lo sea en contra de los publicistas, porque lo necesitamos y mucho en las campañas electorales, es decir, no podemos ir con la publicidad tradicional que nuestra primera acción de campaña es ponernos una corbata, sacarnos una foto, armar una gigantografía y decir vóteme lista 24. Ya está, eso es de viejo, es del pasado, genera rechazo, va a generar que no solo que ya no es neutro. ¿Vos por qué querés que te vote? Porque ¿qué me vas a transformar? ¿Qué vas a mejorar de mi vida cotidiana? ¿Voy a tener mejor empleo? ¿Mis hijos cuando salgan de la universidad van a tener empleo? ¿Tengo universidades gratuitas competitivas? Los hospitales funcionan, las plazas están limpias, tenemos carreteras para movernos y circular libremente. Eso debería ser, ¿no? Sí, una foto política en base a conceptos concretos y realidades concretas que le interesan al ciudadano y no a la clase política. ¿Cuál es el perfil que tú crees que es hoy por hoy el político ideal? Enfrentando a nuevos consumidores, por ponerles ese nombre a los ciudadanos, porque en realidad en este tema estamos hablando de ciudadanos. Me estás dando algunos conceptos importantísimos de ser político, dedíquese a hacer política. El político ideal, yo creo que no hablaría de político ideal, porque el político ideal para Quito tal vez es el político nada ideal para Buenos Aires, o distinto al de Londres, seguramente sea así. Entonces el político ideal es el que sabe interpretar los problemas, las inquietudes de los ciudadanos, que sabe desarrollar proyectos e ideas transformadoras, que mira el futuro y que además es gestor de esas ideas, esos proyectos, esos valores, esos sueños de los ciudadanos, esos desafíos, el posicionamiento de un país, los puede llevar a la práctica y es interpretado por la ciudadanía que es capaz para hacer eso. Cuando hablamos de gobernabilidad, y antes de terminar la entrevista, quisiera que hablemos un poco sobre esto que es la gobernabilidad, el gobierno per se y cómo comunica su accionar. En Ecuador, y el caso Chávez y el caso Cristina, pues han utilizado un formato de comunicación intenso, por decirlo. En nuestro caso específicamente, te hablo muy cercano, es el tema, es decir, cadenas, por ejemplo, informativas en pleno noticiero AAA, que es una tras otra, ¿no? No sé, tal vez 2, 3, 4 veces por mes,
de la misma receta. ¿Qué les dirías en este punto, tomando en cuenta los conceptos de gobernabilidad? No, yo creo que son estrategias que implementan los gobiernos ante determinadas situaciones. Y si la ley lo permite y está dentro del marco democrático, para eso hay leyes, para eso estamos en democracia, y después cada gobierno será valorado por la ciudadanía, si lo hace para casos verdaderamente de interés general o lo hace por cuestiones netamente de posicionamiento más partidario. Pero yo no lo veo mal, sí, obviamente el abuso, la censura o la desubicación, la reiteración sistemática ante temas de baja importancia o de interés de la política y no de los ciudadanos. Hay que hacer un análisis profundo sobre cada tema puntual en cada momento y en cada país. Pues una pregunta similar a cuando decían los presidentes que no hablan con los periodistas o no dan conferencias de prensa. Yo decía, en el caso de Néstor Kirchner en la Argentina, durante los 4 años y medio de su mandato, se lo criticaba mucho porque jamás dio una conferencia de prensa. Y recuerdo cuando él asume era hace 10 días que no habla con los periodistas, hace un mes que no da conferencias de prensa, hace un año que no habla con ningún medio. Y pasaron los 4 años y medio y él no habló nunca con la prensa de manera directa. Pero porque era una debilidad que él podía tener y no podía enfrentarse a determinadas cosas. Y él tenía como concepto de la comunicación de la política directa con la ciudadanía que los medios son medios entre los políticos y los ciudadanos. Bueno, él se sintió como así. Y yo debo decir que desde lo comunicacionalmente correcto, él hacía todo lo incorrecto. Ahora en la práctica los resultados acompañaron a Néstor Kirchner hasta el último día de su gestión. Él entró y fue presidente con 20% de los votos de los argentinos y se fue con el 80% de imagen positiva. Ningún presidente en la Argentina se retiró y no volvió a subir con el 80% de imagen positiva. Terminó siendo Cristina Fernández de Kirchner la sucesión y la continuidad. Y jamás dio una conferencia de prensa. Entonces, ¿eso va a justificar que esté bien no dar conferencia de prensa? No. ¿Está mal? La realidad marca que para el pueblo argentino, quería no que Kirchner esté hablando con los medios, sino que le esté solucionando los problemas. Me encantó el ejemplo del Papa Francisco. Cuéntanos un poquito para nuestros seguidores el tema del Papa Francisco. ¿Qué viste ayer en tu conferencia? Sí, no, que es un tema muy rico para los latinos, en efecto, por ser obviamente argentino, el Papa, y además personalmente pienso que tiene un centro mental muy interesante. Sobre a todos los que quieran hablar de comunicación política, quieren aprender, quieren aplicar en sus gobiernos, síganlo a Francisco. Hoy es el ícono de la comunicación política. Basta hablar de Obama, basta hablar de Estados Unidos, nosotros somos latinoamericanos y hoy tenemos un Papa que es mucho más que Estados Unidos, que es universal y que está dando muestras de que para comunicar tiene que haber política detrás, que debemos tener contenido. La comunicación no está delante de la política, la comunicación es una consecuencia de la política, que le agrega relato, que le agrega emoción, que le agrega entretenimiento, que permite que sea bien percibida por los ciudadanos, pero tiene que haber política, si no, estaremos en graves problemas. Y terminar con los monólogos. Conversar, hoy los políticos deben conversar. La era de cuando se inicia la televisación, y la televisión en términos de comunicación política, el del yo hablo, vos escuchás, la comunicación vertical, el no responder. Bueno, eso está quedando cada día más fuera de eje, es parte del pasado y hay un nuevo paradigma de comunicación donde los ciudadanos quieren dialogar con sus políticos, quieren respuestas, quieren soluciones, quieren feedback, quieren estar conectados por las redes sociales. Si un político tiene redes sociales, tiene que responder, y si no es el político, es su equipo de comunicación profesional, que venga a los programas en las universidades, el equipo de comunicación, y seguramente tendremos mejores comunicadores. Y no el sobrino. Si el sobrino viene y estudia acá, puede serlo. Puede ser. Si el sobrino es un profesional, puede ser, ¿no? Y esto nos reímos a propósito de algunos ejemplos que escuchábamos en la tarde de ayer, justamente durante su conferencia. Y para terminar y para cerrar, 2 cosas quiero que me digas, que les digas al público. En el caso de que soy un comunicador joven, que me gusta la política y quisiera ser asesor político o concentrarme en comunicación política, ¿cuáles serían mis pasos? En el caso del político, estudiar, involucrarse en los partidos políticos y en la vida pública y en movimiento, donde se sienta cómodo, tiene que participar, tiene que involucrarse, no tiene que tener miedo y comprometerse con su lugar.
Y bienvenido sea que cada vez más jóvenes ingresen a la política. Y en el caso del comunicador, tiene que empezar yendo a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Si es a la de México, mejor. 4, 5 y 6 de diciembre. ¿No? www.cumbre2014.com. Y seguramente ahí tendrá una noción. Y te digo esto porque para terminar recién, cuando terminaba la clase, se me acercó una chica y me dijo: discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije: sí, por supuesto. ¿Vos sos de la foto? Era una foto de hace 6 años, de la primer cumbre que yo había promocionado acá en Ecuador. Correcto. En varias universidades, y un grupo de la Universidad Católica de acá de Ecuador vino con sus docentes, unas 60 personas, y nos habíamos sacado justo una foto y tenía el recuerdo y dice: a partir de haber ido ahí, yo ni sabía de qué era, pero íbamos como un viaje de egresados de la universidad, pero a partir de haber ido ahí me involucré, me gustó, me apasionó, y trabaja en la legislatura, es comunicador y no se perdió ninguna cumbre. El que viene a una cumbre, y me hace acordar un eslogan de marca país que hizo Colombia, que fue altamente exitoso cuando Colombia estaba con el grave problema de la inseguridad y todo el mundo decía ir a Colombia, llegar y ver las ametralladoras. Y recuerdo que ese eslogan era el riesgo es que te quieras quedar. El riesgo que te quieras quedar. Sí. Entonces, cuando vas a la cumbre, dices tú, el riesgo que vas a estudiar comunicación política, que vas a estudiarlo y que lo vas a practicar. Nos vamos, gracias por estar con nosotros en este episodio de Marketing Activo. Daniel, qué gusto encontrarnos de nuevo a los 6 años. 6 años. A los 6 años. Bueno, esperamos que tengan éxito en la cumbre, como decíamos, del 4 al 6 de diciembre en México. ¿México DF? DF, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, los boletos deben estar corriendo, así que les deseamos muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias.